Hola, hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo se forma la estructura central de nuestro cuerpo, ¿eh? El esqueleto axial. Exacto. Hablamos del cráneo, la columna, las costillas, el esternón, básicamente nuestro eje. Y para guiarnos tenemos una fuente súper interesante, el capítulo 10 de Embriología Médica de Langman, lleno de diagramas, de detalles de esas primerísimas etapas. Sí, es fascinante. Y el objetivo, bueno, es desentrañar cómo se arma todo esto, desde las primeras celulitas hasta el hueso ya formado. Entender el proceso. Entender el proceso. Y también por qué a veces, bueno, surgen variaciones o malformaciones. Vamos a ver cómo se osifica todo, cada parte principal. Perfecto. Pues, si te parece, arranquemos por arriba, por la cabeza, el cráneo. Parece una sola pieza, pero es increíblemente complejo, ¿no? ¿Cómo se ensambla? Uf, sí, es todo un tema. Mira, se divide en dos grandes partes, digamos. El neurocráneo, Que protege el cerebro. justo, la bóveda protectora. Y luego el viscerocráneo, que son los huesos de la cara. Y se forman igual, porque uno piensa, hueso es hueso. Ahí está lo interesante. No, usan dos estrategias distintas. Para los huesos planos de la bóveda, como la frente, los parietales, Los grandes de arriba y los lados. esos mismos, se usa la osificación intramembranosa. Es más directa. Unas células del mesénquima, del tejido conectivo inicial, se juntan y ¡zas! Empiezan a formar hueso. Como si lo imprimieran directamente. Algo así sí, sin un molde de cartílago antes. Pero la base del cráneo, esa parte de abajo que sostiene todo, Más irregular. mucho más. Esa usa osificación endocondral. Ahí sí, primero se hace como una maqueta de cartílago. Un modelo. Un modelo detallado, exacto. Y luego ese cartílago se va reemplazando poco a poco por hueso. Es un proceso más indirecto, digamos. Como la técnica de la cera perdida que usan los escultores. Muy buena analogía. Justo así. Y esta diferencia es clave. Y el origen de las células que construyen también es vital. Mucho del neurocráneo viene del mesodermo paraxial. Pero ojo, para la cara, el viscerocráneo, y partes de adelante y del medio de la base. ¿Ahí qué pasa? Ahí entran unas células súper especiales, las células de la cresta neural. Son fundamentales. Sin ellas, la cara no se forma bien. ¿Qué nivel de coordinación, no? Y hablando del cráneo, pienso en los bebés. Esas partes blanditas, las fontanelas, y las líneas entre los huesos, las suturas. La de arriba, la más grande. La fontanela anterior, sí. Parecen frágiles, pero son cruciales, ¿verdad? Absolutamente cruciales. Son una genialidad. Las suturas, esas uniones fibrosas, y las fontanelas, esos espacios más grandes, permiten dos cosas vitales. Primero, en el parto. Ajá. Permiten que los huesos se monten un poquito uno sobre otro. Se llama moldeamiento. Achican la cabeza para que pase mejor. Increíble adaptación. Totalmente. Y después del nacimiento, ¿Para qué sirven? permiten que el cráneo crezca rapidísimo. El cerebro de un bebé, bueno, crece una barbaridad el primer año. Y el cráneo tiene que acompañar ese crecimiento. Claro, necesita espacio. Exacto. Esa fontanela anterior, la grande, se cierra más o menos al año y medio. La de atrás, la posterior, mucho antes. Entiendo. Entonces, si esas suturas se cierran antes de tiempo, me imagino que eso sí es un problema. Un problema serio, sí. Se llama craneosinostosis. Si una sutura se fusiona antes de lo debido, el cráneo no puede crecer bien en la dirección perpendicular a esa sutura. ¿Y entonces? El cerebro sigue empujando y el cráneo crece más por donde sí puede. Esto deforma la cabeza. Si se cierra la de en medio, la sagital, La que va de adelante a atrás. esa, la cabeza crece alargada, estrecha, se llama escafocefalia. Si se cierran las coronales, las que van de lado a lado, Puede quedar más ancha y corta. exacto, braquicefalia. Y esto, fíjate, muchas veces tiene una base genética. Ah, ¿sí? Sí, mutaciones en ciertos genes. Unos muy importantes son los FGR, receptores del factor de crecimiento de fibroblastos. Hay varios, el 1, el 2, el 3. Suenan importantes. Lo son. Y otros como TWIST1,
Fallos en estos genes pueden causar craniosinostosis o síndromes más complejos como Cruzón o Apert, que afectan cara y a veces hasta las extremidades. Qué impactante que un cambio genético tan puntual tenga esas consecuencias. Y supongo que hay problemas aún más graves de etapas muy tempranas. Sí, lamentablemente. Está la anencefalia, por ejemplo. Es un fallo muy temprano en el cierre del tubo neural y, bueno, no se desarrolla gran parte del cerebro ni la bóveda craneal. O la microcefalia, donde el cerebro y el cráneo son muy pequeños. Complicado. Bueno, dejemos el cráneo y bajemos. La columna vertebral, nuestro eje. Pasar de unos bloquecitos de células a esa estructura curva, flexible. ¡Qué maravilla de ingeniería! Todo empieza con los somitas, ¿cierto? Correcto. Los somitas, esos bloques de mesodermo paraxial a los lados del tubo neural. Cada uno se diferencia y una parte, el esclerotoma, migra. Sus células rodean el tubo neural, la futura médula y también la notocorda. La notocorda. Es como una varilla guía inicial, en el centro. Y aquí pasa algo fascinante, la resegmentación. Resegmentación. Suena a que desarman y rearman. Tal cual. Fíjate, la mitad de abajo de cada bloque de esclerotoma se separa y se va a fusionar con la mitad de arriba del bloque que está justo debajo. ¡Qué lío! Pero, ¿cuál es la ventaja de hacer eso? ¿Por qué ese rediseño? Es una jugada maestra de la biología. Al hacer esto, las vértebras definitivas quedan alternadas con los músculos que vienen de la misma somita original. Ajá. Y eso permite que un músculo se pueda agarrar a dos vértebras distintas. Por eso podemos mover la columna. Claro. Si no, ¿cómo la doblaríamos? Exacto. Y además, asegura que los nervios espinales que salían entre los bloques originales tengan un agujerito bien definido para salir entre las vértebras ya formadas. ¡Qué ingenioso! Y la notocorda, esa Y inicial, desaparece. Casi toda sí, degenera. Pero una parte justo en el centro de cada disco intervertebral persiste, forma el núcleo pulposo. La parte blandita del disco. Esa, la gelatinosa que amortigua. El anillo fibroso de alrededor, en cambio, viene del esclerotoma. Así que la notocorda nos deja ese legado. Y claro, están las curvaturas. Las primarias, torácica y sacra, ya están al nacer. ¿Y las otras? Las secundarias, cervical y lumbar, aparecen después. Cuando el bebé levanta la cabeza, cuando empieza a caminar, se van formando. Fascinante. Ahora, si este proceso tan coreografiado falla, ¿qué pasa? Se oye mucho hablar de la espina bífida. La espina bífida, sí. Es básicamente un defecto de cierre atrás. Los arcos de las vértebras, que deberían cerrarse para proteger la médula, no lo hacen del todo. Y siempre es grave. No siempre. Hay un espectro. La forma más leve es la espina bífida oculta. El hueso no cerró, pero la piel sí. A veces no da síntomas o solo se ve un mechoncito de pelo o un hoyuelo. Algo sutil. Muy sutil. Pero luego están las formas quísticas, que son más serias. Puede salir un saco solo con las membranas, las meninges. Eso es un meningocele. O peor, que en el saco vaya también tejido de la médula espinal. Eso es un mielomeningocele. Y esta es la forma más grave y lamentablemente la más común. Casi siempre causa problemas neurológicos. ¿Y se puede prevenir de alguna forma? Sí, y esto es súper importante recalcarlo. La suplementación con ácido fólico. ¿La vitamina B? Esa misma. Tomarla antes de embarazarse y en las primeras semanas reduce muchísimo el riesgo de estos defectos del tubo neural. Es una medida clave. Y bueno, también se puede detectar antes de nacer, con ecografías, análisis, y no es el único problema posible. A veces se forman vértebras incompletas, como en cuña, hemivértebras. ¿Y eso qué causa? Pueden causar escoliosis, una curvatura lateral de la columna, o también puede haber vértebras fusionadas de nacimiento, como en el síndrome de Klippel-Feil, que afecta al cuello. Entendido. Ya para completar el trompo nos falta la caja torácica. Costillas y esternón. Esto es más sencillo. Comparativamente sí, un poco más directo. Las costillas salen de los mismos esclerotomas, pero de la parte torácica. Crecen hacia adelante. Desde las vértebras. Exacto. Y el esternón, el hueso del pecho, se forma de dos bandas de mesénquima en la pared delantera del cuerpo. Esas bandas se juntan en el medio y se fusionan.
también puede haber fallos aquí. Claro, a veces hay costillas extra arriba en el cuello, cervicales o abajo en la zona lumbar. La cervical a veces puede dar problemas si aprietan nervios o vasos, o costillas fusionadas. Y en el esternón, si esas bandas no se fusionan bien, queda una fisura. O las deformidades, el pectus excavatum, que es el pecho hundido. Hacia adentro. Sí. Y el pectus carinatum, que es al revés, el pecho de paloma que protruye. Bien. Hemos ido parte por parte. Pero antes mencionaste síndromes más generales. Las displasias esqueléticas que afectan a todo el esqueleto, ¿no? Una muy conocida es la acondroplasia. Exacto. La acondroplasia es la forma más común de enanismo con extremidades cortas. Y lo curioso es que casi siempre se debe a una mutación muy específica en un solo gen. ¿Uno solo? ¿Cuál? El FGR3. ¿Te acuerdas que lo mencionamos para la craniosinostosis? El mismo gen. Pero ¿cómo causa algo tan distinto como el enanismo? Buena pregunta. Es que este gen, FGR3, es especialmente importante para regular cómo crece el cartílago en las placas de crecimiento de los huesos largos. Ajá. ¿Y en la acondroplasia? La mutación hace que el receptor que codifica este gen esté como hiperactivo, siempre encendido, digamos. Y eso frena el crecimiento de los condrocitos, las células del cartílago, en esas placas. ¿Y cómo los huesos largos crecen a partir de ahí? Exacto. Los huesos que dependen mucho de esa osificación endocondral, como los de brazos y piernas, y también la base del cráneo, se quedan más cortos. Es un ejemplo clarísimo de cómo un solo gen regulador puede tener un efecto tan grande. Y no es el único. Otros genes como TWIST1, que vimos en síndromes de craniosinostosis, o RUNX2, que si falla causa problemas en clavículas y cráneo, son también cruciales. Y la familia FGR en general puede causar desde problemas de suturas hasta enanismos muy severos. Y no podemos olvidar de nuevo a las células de la cresta neural. Problemas con ellas causan muchísimas anomalías craniofaciales. Es una maquinaria de precisión increíble. La verdad que sí, ha sido un recorrido fascinante. Pasar de células casi indiferenciadas a entender cómo se arma el cráneo, con sus dos formas de osificación, sus suturas, sus fontanelas. Tan importantes para nacer y crecer. Exacto. Y la columna, con esa resegmentación tan inteligente para el movimiento, y el legado de la notocorda en los discos. Y la caja torácica, claro. Y al mismo tiempo, ver que este proceso tan afinado es también delicado. Pequeños cambios, muchas veces genéticos, en genes como los FGR, o problemas en eventos como el cierre del tubo neural o la migración de la cresta neural. Tienen consecuencias clínicas importantes. Desde la forma de la cabeza hasta problemas neurológicos o diferencias de estatura. Entender cómo se forma lo normal nos ayuda a entender por qué ocurren estas condiciones. Sin duda. Y quizás la reflexión final es maravillarse ante la complejidad de las señales moleculares que dirigen todo esto. Hablamos de genes, pero es una red increíble de señales, factores, receptores, todo interactuando en el momento justo y el lugar preciso. Una orquesta molecular. Exacto. Una pequeña desafinación en esa orquesta, sea por genética o quizás por algo ambiental en un momento crítico, puede tener efectos enormes. Es una coreografía delicadísima. Y nos deja una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo interactúan exactamente los factores ambientales, la nutrición, las exposiciones con nuestra genética en esas semanas clave para el resultado final? Ahí queda mucho por descubrir. Muchísimo. Un universo entero.